Todo comenzó con una alarma silenciosa. En mis años de estudio y enseñanza de economía he visto muchas señales de advertencia, burbujas que se inflan hasta que revientan, mercados que se sobrecalientan, deudas que se acumulan más allá de lo sostenible. Pero lo que estamos viendo en California no es una simple advertencia, es un síntoma avanzado, es el resultado inevitable de un modelo económico que lleva décadas caminando hacia el colapso. Y lo más grave es que nadie con poder quiere hablar de eso. California es o solía ser la joya del capitalismo estadounidense, un estado con más de 40 millones de habitantes, una economía tan grande que si fuera un país independiente estaría entre las primeras 5 del mundo, pero esa grandeza ha venido acompañada de una desigualdad tan brutal que la convierte también en una de las regiones con mayor número de personas sin techo, con crisis habitacional estructural y con una creciente migración interna, pero no de quienes llegan, sino de quienes se van. Y aquí es donde debemos detenernos. Cuando un sistema provoca que incluso los sectores de clase media busquen salir para poder vivir mejor en otro lugar, cuando profesores, enfermeros, bomberos y hasta pequeños empresarios no pueden pagar una vivienda digna ni costear su seguro médico ni su educación. No estamos hablando de un problema local, estamos hablando de un síntoma estructural. La mayoría de los análisis que se publican en los medios sobre California se limitan a la superficie, hablan de los incendios forestales, de las políticas medioambientales, de la crisis del fentanilo en las grandes ciudades o del desplazamiento poblacional hacia Texas, Nevada o Florida, pero yo quiero ir al fondo, porque esto no es un accidente, esto es una consecuencia. La concentración de la riqueza ha alcanzado niveles grotescos. En California, los 3 individuos más ricos acumulan más que los 3 millones de personas más pobres del estado. ¿Eso suena exagerado? No lo es. Son cifras reales, pero lo más alarmante es que eso se ha normalizado y cuando lo anormal se convierte en norma, entonces el sistema se ha descompuesto. Esto no siempre fue así. A mediados del siglo XX, California era el laboratorio del sueño americano. Tenía universidades públicas gratuitas, un sistema ferroviario sólido, servicios de salud accesibles y oportunidades reales para escalar socialmente. ¿Qué pasó entonces? Pasó lo que siempre pasa cuando dejamos que el capital tome el control total del tablero. Se desmantelaron los impuestos progresivos, se privatizó todo lo que podía ser lucrativo y se delegó la función pública a empresas privadas cuyo único objetivo es maximizar ganancias. El resultado es este, un estado que tiene más multimillonarios que ningún otro en el país y a la vez más carpas improvisadas bajo los puentes, más niños en situación de pobreza y más trabajadores viviendo en sus autos. No exagero, más de 200,000 californianos duermen cada noche sin un techo fijo. Muchos de ellos trabajan, tienen empleos formales, pero no pueden pagar una vivienda. ¿Qué clase de economía es esa? La narrativa oficial dice que esto es un problema de vivienda, y es cierto, pero no por falta de casas, hay apartamentos vacíos, hay espacios urbanos no utilizados. El problema es que la propiedad se ha convertido en un instrumento de especulación y no en un derecho social. Y lo que pasa en California no se va a quedar en California. Ese es el punto que más me preocupa. Lo que estamos viendo en ese estado es un laboratorio del colapso neoliberal. Es el futuro que nos espera si no detenemos esta maquinaria.
Durante décadas se vendió la idea de que si reducíamos los impuestos a los ricos, si eliminábamos las regulaciones, si permitíamos que los mercados se autorregularan, entonces la riqueza se derramaría hacia abajo. Esa fue la promesa de Reagan y también la trampa. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. La riqueza subió, se concentró y dejó abajo solo deudas, inseguridad, pobreza, precariedad laboral y desesperanza. California cometió un error irreversible cuando permitió que el capital dictara las reglas sin resistencia, cuando convirtió la universidad en una mercancía, la salud en un privilegio y la vivienda en un negocio. Y el problema de los errores irreversibles es que no se pueden deshacer con buenas intenciones. La deuda estudiantil en California supera los 130,000 millones de dólares. Esa cifra sola es una bomba de tiempo. Son millones de jóvenes que comienzan su vida adulta con una carga que les impide independizarse, emprender o simplemente vivir sin ansiedad. Y todo eso se traduce en un debilitamiento del tejido social, en una caída del consumo interno y en una desestabilización generalizada del sistema económico. Pero ¿sabes qué es lo más preocupante de todo esto? Que ni siquiera está en debate, ni en el Congreso estatal, ni en los medios dominantes se está hablando seriamente de esta crisis. La narrativa dominante sigue enfocándose en el crecimiento del PIB, en los avances tecnológicos, en la llegada de nuevas empresas al Silicon Valley, pero esa es una fachada, un espejismo. ¿De qué sirve tener empresas que valen billones de dólares si sus empleados no pueden pagar una renta? ¿De qué sirve tener autos eléctricos si los trabajadores que los ensamblan no pueden acceder a salud mental o días de descanso dignos? ¿Qué clase de progreso es ese? En mi experiencia como economista, he aprendido que los números no mienten, pero también que se pueden usar para mentir. Mostrar la riqueza de California sin mostrar su miseria es una forma de manipulación y esa manipulación ha sido eficaz durante mucho tiempo. Pero ya no más. El estallido es inevitable si no tomamos medidas estructurales, medidas impopulares para algunos, pero necesarias para todos. Y hablo de reformas profundas, no de remiendos. Hablo de restaurar el acceso gratuito a la educación superior, de establecer un sistema de salud público y universal, de implementar impuestos verdaderamente progresivos sobre el patrimonio y las grandes fortunas. Y sí, de controlar el mercado inmobiliario con regulaciones firmes y orientadas al bien común. Sé que eso incomoda a muchos, pero también sé que seguir así es insostenible. California no es solo un estado, es el espejo donde podemos ver con antelación el destino de un país que ha renunciado a cuidar a su propia gente. Una de las preguntas que más me hacen cuando hablo de California es ¿cómo puede colapsar un estado que genera tantos ingresos? Es válida. A simple vista, el Producto Interno Bruto del Estado supera los 3 billones de dólares anuales. Eso es más que el de países enteros como Francia, Reino Unido o la India. Pero como todo economista crítico sabe, el PIB no mide bienestar, mide actividad económica. Y la actividad económica puede crecer incluso en medio de la desigualdad más brutal.
En otras palabras, el PIB puede aumentar mientras más personas se enferman y pagan por tratamiento, mientras más desastres naturales ocurren y se reconstruye, mientras más presos haya y se construyan más cárceles privadas. No es un indicador de salud social, es apenas un termómetro de movimiento, no de equidad. Y lo que está ocurriendo en California es una enorme contradicción entre lo que se produce y lo que se distribuye. De esos más de 3 billones de dólares de actividad económica, la mayor parte no se reinvierte en servicios públicos, ni en infraestructura de base, ni en el fortalecimiento del sistema social. Se concentra en las manos de empresas multinacionales, fondos de inversión y propietarios que viven incluso fuera del Estado. El dinero fluye, sí, pero no hacia abajo, fluye hacia los de siempre. ¿Y qué ocurre cuando el dinero no vuelve a la comunidad? Ocurre lo que vemos hoy. Hospitales colapsados, escuelas públicas sin mantenimiento, transporte ineficiente y más de 75,000 personas viviendo en las calles solamente en Los Ángeles. Lo repito, 75,000 personas sin hogar. En una ciudad con algunos de los vecindarios más caros del planeta. Esto no es el resultado de una falla puntual, es la consecuencia de políticas que se aplicaron deliberadamente durante más de 4 décadas. Políticas que priorizaron el beneficio del capital privado por encima del bienestar social, políticas que se vendieron como modernización, eficiencia o libertad económica, pero que terminaron por destruir la capacidad del Estado para proteger a su propia gente. Tomemos un caso emblemático, el de la vivienda. Durante años, los alcaldes y gobernadores de California permitieron, cuando no promovieron, la compra masiva de propiedades por parte de fondos de inversión. Empresas como Blackstone y otras similares adquirieron miles de viviendas, no para habitarlas ni para ofrecerlas a precios justos, sino para especular, esperar el aumento del valor y venderlas o alquilarlas al mejor postor. Esto convirtió la vivienda en un activo financiero, no en un derecho. Hoy en día una familia promedio necesita ganar más de $150,000 al año solo para poder alquilar una vivienda modesta en San Francisco sin destinar más del 30% de su ingreso mensual. ¿Y cuántas familias ganan eso? Menos del 20%. Entonces, ¿qué hacen las demás? Se endeudan, se hacinan, se mudan o se quedan en la calle. Y eso, repito, en uno de los estados más ricos del planeta. A menudo, cuando presento estas cifras, me responden con argumentos como el mercado se regula solo o el gobierno no debe intervenir, pero yo pregunto, ¿en qué momento decidimos que dejar a millones de personas sin vivienda digna es una opción aceptable? ¿En qué momento se volvió normal que el derecho a vivir bajo un techo dependa del precio que marque un algoritmo financiero? Esto es lo que llamo la deshumanización del sistema económico. Cuando dejamos que las decisiones las tomen fondos que solo buscan rendimiento, estamos renunciando al sentido más básico de comunidad y el impacto no se queda en lo económico, se traslada a lo social, a lo emocional, incluso a lo político. California está viviendo una descomposición silenciosa. Cada vez más personas desconfían del sistema democrático, no porque no crean en la democracia, sino porque la democracia no les ha servido para resolver sus necesidades más básicas. ¿De qué sirve votar si no hay opciones reales que defiendan al pueblo trabajador? ¿De qué sirve cambiar de partido si ambos responden a los mismos intereses corporativos?
Esta es la raíz del desencanto político y es por eso que vemos cómo crecen los discursos radicales, tanto de derecha como de izquierda, porque cuando el centro se vacía de propuestas, los extremos se llenan de rabia. Ahora bien, sería un error pensar que todo esto se reduce a un problema californiano, porque lo que pasa en California se está replicando poco a poco en otros estados, Nueva York, Illinois, incluso Texas, que fue presentado como el refugio de los que huían del fracaso progresista, ahora enfrenta sus propias contradicciones. ¿Y sabes por qué? Porque no se trata de ideología, se trata de estructura. La estructura del capitalismo estadounidense está agotada. Ya no puede garantizar bienestar, ni estabilidad, ni justicia. Puede seguir generando riqueza, sí, pero cada vez para menos personas, y esa es la palabra clave, estructura. Los problemas de California no se resolverán con un nuevo alcalde, ni con una campaña de limpieza de calles, ni con un subsidio puntual. Se resolverán, si es que aún hay tiempo, con un rediseño estructural del sistema económico. Eso implica enfrentar intereses poderosos, implica poner límites al capital, implica nacionalizar ciertos sectores clave como la salud, la educación y la vivienda básica. Implica recuperar la idea de que el Estado no es un enemigo, sino una herramienta para equilibrar el tablero. Muchos me dirán que eso es utópico, pero lo verdaderamente utópico es pensar que podemos seguir así sin consecuencias. La historia está llena de ejemplos. Cuando una economía se desequilibra al punto de que la mayoría ya no tiene acceso a lo básico, la estabilidad se rompe. Pueden pasar años, décadas incluso, pero el quiebre llega y llega sin aviso. En California ya vemos las grietas. La migración interna es una señal. El aumento del crimen en zonas antes tranquilas es otra. La deserción escolar, la salud mental deteriorada, los suicidios en aumento, las huelgas laborales. Todo eso no son eventos aislados, son síntomas del mismo mal. Y sin embargo, seguimos atrapados en la ilusión del progreso, en la idea de que la tecnología lo arreglará todo, hará de que los mercados se ajustan solos, de que el crecimiento nos salvará, pero el crecimiento sin redistribución solo agrava el problema. Llevamos más de 40 años creciendo. ¿Y qué ha pasado? Que los ricos son más ricos que nunca mientras el resto apenas sobrevive. Esa no es una falla del sistema, esa es su esencia. Por eso insisto, California cometió un error irreversible. Permitió que su economía fuera capturada por el capital especulativo. Renunció al control público y ahora paga el precio. El resto del país debería tomar nota si no quiere repetir el mismo destino. El problema de fondo que quiero que entendamos, y lo digo como economista, pero también como ciudadano, es que California es un espejo de lo que ocurre cuando el sistema deja de servir al interés colectivo. Este estado no colapsa por falta de talento, ni por carencia de recursos, ni porque su gente no trabaje. Colapsa porque su modelo de desarrollo ha sido capturado por una lógica que antepone la ganancia privada al bienestar general. Y hay que decirlo claro, no hay reforma que funcione si no se toca esa raíz. Durante los últimos 20 años, las autoridades estatales han ensayado con distintos parches, subsidios aquí, programas piloto allá, incentivos fiscales, bonos habitacionales, iniciativas tecnológicas para optimizar los servicios públicos
y sin embargo la pobreza aumenta, el costo de vida se dispara, las filas en los bancos de alimentos no disminuyen y los jóvenes siguen abandonando el Estado porque no ven futuro. ¿Qué clase de economía es esa en la que millones de personas no pueden formar una familia, estudiar sin endeudarse o simplemente vivir sin ansiedad crónica? El otro gran error que se cometió y que hoy se oculta bajo capas de propaganda fue haber convertido al Estado en una incubadora de desigualdad digital. Silicon Valley, por ejemplo, es aplaudido en los medios como la cuna de la innovación, del progreso, de las startups, del futuro, pero nadie menciona que mientras se desarrollaban algoritmos para predecir lo que comprarás, se recortaban fondos para bibliotecas públicas y servicios de salud mental. Es decir, creamos un estado con inteligencia artificial de última generación y gente durmiendo en las aceras. Eso no es modernidad, eso es barbarie. Y lo más cínico es que muchas de estas empresas que acumulan miles de millones de dólares en valor de mercado pagan menos impuestos proporcionalmente que un maestro de primaria. ¿Cómo puede eso sostenerse? Lo explicaré así. Cuando tú permites que los más ricos diseñen las leyes fiscales, terminas con un sistema en el que más tiene, menos paga, en donde las corporaciones trasladan sus ingresos a paraísos fiscales o aprovechan vacíos legales para no tributar. Y mientras tanto, la clase media y trabajadora carga con el costo del mantenimiento del Estado. Esto no es un fallo accidental, es el resultado deliberado de un proceso de captura corporativa del aparato estatal. Lo que comenzó como liberalización económica en los años 70 se convirtió en una especie de chantaje silencioso. Déjenos operar sin regulaciones o nos llevamos los empleos a otro país. Y bajo ese miedo, los gobiernos cedieron. Hoy en California hay empresas que generan más de 100,000 millones de dólares al año y reciben exenciones fiscales. Mientras tanto, una madre soltera que gana poco más del salario mínimo tiene que pagar más del 20% de su ingreso en impuestos y tarifas ocultas. ¿Dónde está la justicia ahí? Y no me malinterpreten. No estoy en contra de la innovación ni de las empresas. Estoy en contra de un sistema que premia la evasión, castiga al trabajo y protege al capital sin rendir cuentas. Ahora bien, hay un aspecto que se menciona poco y que es vital: la erosión de lo público. Durante décadas, California fue pionera en educación pública. Universidades como Berkeley y UCLA eran accesibles para jóvenes de clase trabajadora. ¿Qué pasó? Se impuso la lógica de la autofinanciación. Se recortaron fondos estatales, se subieron las matrículas y lo que antes era un derecho se volvió una carga financiera de por vida. Hoy, una carrera universitaria en una institución pública californiana puede costar más de $120,000. Eso significa que miles de jóvenes salen al mercado laboral con una deuda que los perseguirá por 20 o 30 años. Eso no es educación, es una trampa. Lo mismo ocurrió con el transporte. Las redes ferroviarias, que eran funcionales y relativamente accesibles, se abandonaron para promover el uso del auto particular. Resultado: más tráfico, más emisiones, más dependencia del petróleo, y cuando se intentó revertir la situación, los proyectos fueron saboteados por lobbies privados. La salud mental se deteriora cuando el sentido de comunidad desaparece, cuando ya no hay
espacios públicos para encontrarse, cuando el trabajo consume todas tus horas, cuando vivir se convierte en sobrevivir. Eso también es consecuencia del modelo económico. Y aquí entra un tema que muchos evitan: el trabajo. Porque si hay algo que ha cambiado radicalmente en California y en todo Estados Unidos, es la forma en que se valora y se organiza el trabajo. Hemos pasado de empleos estables y sindicalizados a un modelo de gig economy en el que millones de personas trabajan sin derechos, sin seguridad, sin prestaciones, sin vacaciones pagadas. ¿Te suena familiar? Uber, DoorDash, Instacart, todos esos nombres que parecen innovadores, pero que esconden una realidad brutal: trabajadores sin contrato, sin protección y sin futuro. Y sin embargo, ese modelo se ha vendido como libertad, como flexibilidad. Pero ¿de qué libertad hablamos si no puedes enfermarte sin arruinarte? ¿Qué clase de flexibilidad es esa en la que tú asumes todos los riesgos y la empresa se lleva todas las ganancias? Esto no es innovación, es precarización, y el Estado lo permite porque ha renunciado a su rol de regulador, porque ha decidido ser cómplice del capital en lugar de ser defensor del interés común. Otro dato que debería alarmarnos: el poder sindical en California ha caído drásticamente. En los años 70, más del 30% de los trabajadores estaban afiliados a un sindicato. Hoy esa cifra no llega al 15%, y eso no es casualidad, es el resultado de décadas de políticas antisindicales, de campañas de miedo, de legislación diseñada para debilitar la organización colectiva. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Los salarios reales se han estancado, el costo de vida se ha triplicado, la jornada laboral se ha extendido y las ganancias de las empresas se han disparado. La ecuación es simple: sin sindicatos fuertes, los trabajadores pierden poder de negociación. Y sin poder de negociación, el capital impone sus condiciones. Es así de claro. Y si alguien aún cree que esto es inevitable, los invito a mirar hacia Europa. Hay países donde el sindicalismo sigue siendo fuerte, donde los trabajadores tienen voz, donde los servicios públicos funcionan y la desigualdad es mucho menor. No es perfecto, claro, pero es la prueba de que otro modelo es posible. Pero para eso se necesita voluntad política. Y ahí es donde California y Estados Unidos en general ha fracasado, porque los partidos políticos, tanto el demócrata como el republicano, han sido cooptados por los mismos intereses corporativos que alimentan esta maquinaria desigual. En vez de enfrentar el poder del capital, lo han alimentado. Y así, el Estado, que alguna vez fue símbolo de avance y oportunidades, se ha convertido en un símbolo de decadencia encubierta. Porque, repito, tener empresas tecnológicas multimillonarias no es sinónimo de éxito si la mayoría de la población vive endeudada, estresada y excluida. Esa es la gran mentira del capitalismo moderno, y California la refleja como ningún otro lugar. Ahora bien, hay otro aspecto del colapso que no quiero dejar fuera: el ambiental. California ha sido víctima y también cómplice de un modelo de desarrollo que destruye la base natural sobre la que se sostiene la vida. Incendios forestales cada vez más intensos, sequías prolongadas, olas de calor insoportables. Todo eso no es producto del azar, es consecuencia directa de décadas de urbanización descontrolada, de consumo energético insostenible y de negación sistemática del cambio climático. Lo irónico es que
Mientras tanto, se impulsan políticas verdes que no cuestionan el modelo de fondo. Se venden autos eléctricos como salvación, se construyen edificios ecológicos para millonarios, se hacen campañas sobre reciclaje individual, pero se evita hablar de la huella ecológica del capital, porque sí, puedes tener paneles solares en cada techo, pero si el sistema económico sigue basado en la acumulación infinita, el daño será el mismo. El planeta no aguanta un modelo que necesita crecer constantemente para sobrevivir. Y eso se ve con claridad en California. La naturaleza ya está respondiendo y no lo hace con discursos, lo hace con incendios, con inundaciones, con escasez de agua. Lo que no quisimos resolver con política, lo estamos enfrentando como catástrofe y aún así se insiste en lo mismo, crecimiento, inversión, innovación, pero sin redistribución, sin equidad, sin humanidad. Esa es la locura de este sistema y eso es lo que está matando lentamente a California. Ahora bien, si alguien me preguntara cuál fue el punto exacto donde California cometió el error irreversible, podría decir que no hay uno solo. No fue una decisión aislada, ni una administración puntual, ni una ley mal diseñada. Fue una secuencia, un proceso lento pero constante de desmantelamiento del proyecto colectivo, una rendición progresiva ante el poder del capital privado. Y lo peor de todo es que durante mucho tiempo se presentó como éxito, como modelo, como ejemplo a seguir. Veámoslo con claridad. ¿Cómo es que un Estado con universidades públicas de primer nivel, con un sistema de transporte ferroviario funcional, con sindicatos fuertes y con políticas sociales activas, terminó convertido en el centro de la precariedad urbana y la especulación inmobiliaria? La respuesta es sencilla, pero incómoda? El capital encontró en California un terreno fértil para expandirse sin límites. Los políticos abrieron las puertas, los medios construyeron el relato y el pueblo fue progresivamente desplazado de las decisiones. El precio lo vemos hoy: comunidades expulsadas por el alza de los alquileres, servicios públicos colapsados, trabajadores obligados a hacer 3 empleos para sobrevivir. Y aún así nos dicen que la economía va bien. Yo pregunto, ¿para quién? ¿Para el desarrollador inmobiliario que compró 500 propiedades y las convirtió en unidades de renta a corto plazo? ¿Para el ejecutivo de Silicon Valley que diversificó su portafolio mientras sus empleados duermen en sus autos? ¿Para el fondo de inversión que adquirió hospitales y subió los costos de atención médica? Porque para la mayoría la economía no va bien, va al borde del colapso. Y quiero ser muy claro con esto: cuando hablo de colapso no me refiero a un evento repentino. No estoy hablando de un terremoto económico que arrasa todo de un día para otro. Hablo de un proceso de desgaste sostenido, de un derrumbe progresivo, de una estructura que se va pudriendo desde adentro mientras por fuera aún mantiene una fachada de normalidad. Eso es lo que está pasando en California. En este punto del análisis quiero volver al inicio, al título, porque no es una frase elegida al azar. California cometió un error irreversible y nadie quiere hablar de ello. Pero ahora que lo hemos desmenuzado, ya no hay excusa para el silencio. El error no fue uno solo, sino una acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, construyeron una trampa, la trampa del progreso sin equidad, del crecimiento sin justicia, de la innovación sin humanidad. Y esa trampa, una vez activada, no solo aprieta, ahoga. California fue la vanguardia de Estados Unidos y por eso su colapso no puede tomarse como una anécdota regional. Es una advertencia nacional.
¿Quieres saber cómo luce el futuro del capitalismo estadounidense si no se reforma? Mira a California, mira las tiendas de lujo con vitrinas brillantes, al lado de carpas improvisadas, donde una madre amamanta a su hijo sin saber si esa noche podrá protegerlo del frío. Mira las autopistas llenas de autos eléctricos, mientras millones de personas no pueden pagar un ticket de autobús. Mira los techos verdes y los edificios inteligentes, mientras los hospitales públicos colapsan por falta de personal y recursos. Mira, porque ahí está el mensaje. Este sistema ya no puede ocultar sus contradicciones, ya no puede tapar su fracaso con retórica ni con promesas. Y la única forma de evitar que ese error irreversible se convierta en una catástrofe nacional es actuar ahora. Actuar no significa cambiar de gobernador, significa cambiar de modelo. Un modelo donde la vivienda no sea un activo financiero, sino un derecho. Donde la educación y la salud no sean mercancías, sino servicios garantizados. Donde el trabajo no sea explotación disfrazada de flexibilidad, sino una fuente de estabilidad y dignidad, donde el medio ambiente no se vea como una externalidad, sino como la base de toda forma de vida.